Bienvenido. Soy Lorenzo Villa. Soy uno de los líderes, el pastor laico de la iglesia Mosaico en Waco, Texas. Y entonces estamos haciendo una serie de sermones acerca de lo que somos y nuestros valores. Um, entonces, sermón es una traducción que le dio la predicación de Slim Thompson el 8 de agosto de 2020. Entonces tomen sus Biblias. Estamos viendo Colonicenses 1. Este mes vamos a comenzar una serie de 6 semanas llamada ADN, el núcleo de la iglesia local. Cada iglesia tiene su ADN. No se trata solo de las doctrinas que cree la iglesia. Por ejemplo, creemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Pues sí, lo hacemos y eso es parte de nuestro ADN. Pero cuando decimos ADN, de lo que estamos hablando es de lo que está en nuestro núcleo. ¿Cuál es la actitud del corazón de la iglesia? Entonces, el ADN de la iglesia se basa en muchas cosas. Las diferentes iglesias tienen diferentes ADN. Algunas iglesias son ortodoxos teológicos, otras alrededor de quienes envían al campo misionero. Para algunas es difícil discernir lo que realmente les importa. ¿Cuál es la sangre y el ADN de Mosaico? ¿Qué nos hace únicos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos como iglesia? Estas son preguntas críticas por lo que vamos a pasar 3 semanas analizando los versículos de Mosaico, los valores de Mosaico, y luego 3 semanas analizando nuestra misión. A nadie le gusta una persona que solo habla de sí misma. Eso podría ser un peligro de hacer una serie hablando de nuestros valores y nuestra misión. No queremos que este sea el caso ya que hablamos de ADN de Mosaico. No queremos que quisieras irte. Queremos que considere mientras compartimos todo lo que creemos que si estos valores son tuyos. Nos conectamos. Si es así, creo que es una alineación. Me refiero a que hay una alineación que es importante. Ahora nunca te alinearás a 100% con todas las iglesias en cada tema. Eso obviamente no se puede decir lo suficiente, porque Dios reúne a tantas personas diferentes en la iglesia local, lo cual es hermoso, pero es útil cuando una iglesia cree en las cosas que te preocupan. Hay una adecuación y una alineación porque de lo contrario, si no alineamos nuestro enfoque, siempre habrá debates internos con el liderazgo de la iglesia en lugar de tener un enfoque externo haciendo un mundo incrédulo. Así que hoy vamos a hablar de uno de nuestros valores. Estamos centrados en el Evangelio, porque de todas las cosas que nos ocupamos, nos enfocamos primero en el Evangelio. Creo que es muy simple, porque la Biblia está centrada en el Evangelio. No estamos haciendo una afirmación audaz. Está claro en las Escrituras que esto es cierto. La Biblia no solo menciona el Evangelio, el mensaje central. La Biblia no solamente menciona el Evangelio, el mensaje central de la Biblia es Evangelio. La Biblia es centrada en Jesucristo. Entonces, el valor de Mosaico que hablamos hoy dice así: creemos que la Biblia trata sobre Jesucristo. Dios te ama tan como eres, pero si niega a dejarte como eres, y esta buena noticia es demasiado buena para guardarla para nosotros. Por lo tanto, cada miembro
del cuerpo está llamado a compartir el Evangelio donde esté y donde Dios lo lleve. Bueno, ¿de dónde obtuvimos este valor? Hay muchos lugares de las Escrituras donde podemos ir, pero hoy vamos a ver a Colosenses 1, versículos 15 hasta el 23. No quiere que lo leamos rápidamente. Quiero que nos empapemos y reflexionemos sobre la gloria de este pasaje. Esta es una carta de Pablo que él escribió a la iglesia de Colosas mientras estaba él en prisión por predicar el Evangelio. Otra razón en que el libro de Colosenses es importante es porque es muy claro que se trata de Jesucristo. Entonces veamos Colosenses 1:15. Dice que Él es la imagen de Dios. El Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahora, cuando se trate de Dios, si quieres saber quién es Dios, si quieres saber cómo es, si quieres saber cuál es su trono, cómo se comporta, cómo se siente, cómo responde, no tienes que especular. No es necesario que juegue juegos de niños. Puedes averiguarlo cuando estudias y miras y observas a Jesús en la Biblia como Cristo, porque Él es imagen de Dios. Ver a Jesucristo revela algo sobre quién es Dios. Entonces puedes ver la compasión, por ejemplo, de Dios cuando se acerca la muerte de Lázaro, justo antes de resucitarlo de entre los muertos. Puedes ver su gracia cuando Jesús intercede por la mujer sorprendida en adulterio. La gente está a punto de apedrearla cuando Él dice, el que esté sin pecado entre vosotros sea el primero que lanzarle una piedra. Y luego escribió algo en el suelo y tal vez está dibujando, y realmente no sabemos, pero él le dice a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Y ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús dice, ni yo te condeno, de ahora y adelante no peques más. Podemos ver su compasión, podemos ver su gracia, también podemos ver que Él es el Rey. En Apocalipsis 19 dice, de su boca sale una hierba cortante con la cual herir a las naciones y el gobernará con vara de hierro y hollará el lugar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Jesús es multifacético, pero también puedes ver a Dios gracias a Jesús. Y este Jesús no está solo en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús hace esta afirmación radical en Lucas 24:27, que es una de las más bellas historias bíblicas que hay, que dice, comenzando con Moisés a los profetas, que interpretó todas las escrituras de las cosas concernientes a él. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de él. Desde el principio, todo lo que está escrito en la Biblia está escrito sobre Jesucristo. Él es el epicentro de todos los libros de la Biblia. No vamos a examinar toda la Biblia, pero vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento. En Génesis, Jesús es el segundo Adán. Prometió aplastar la cabeza del serpiente en el jardín. Él es león del tribu de Judá, de quien nunca se apartará el cetro. En Éxodo, Jesús es el Moisés más grande que lleva a su pueblo a escapar del juicio al esconderse bajo la sangre del Cordero Pascual en su camino a la tierra prometida. Él es la verdadera maná del cielo. En Levítico, Él es el cumplimiento de todo el sistema de sacrificios. Es el chivo
expiatorio sobre el que fueron puestos los pecados de la nación. Él es el mayor sumo sacerdote. El Antiguo Testamento es el andamio, es verdad y es bueno, pero es una mera sombra de lo que está por venir. No es peor que el Nuevo Testamento. De hecho, ahora que tenemos esta llave, lo pienso que en términos de una llave, desbloquea todo en el Antiguo Testamento y me hace querer leer la Biblia para ver que todo apunta a Jesucristo. Señala a este Salvador prometido. La Biblia trata sobre la creación, la caída y la redención y la restauración de la humanidad. Es una historia sobre la creación de Dios cayendo en el pecado y Dios remediándolo y restaurándolo todo. Colosenses 1 no solo afirma que la Biblia trata sobre Jesús. Pablo dice que todo se trata de él. Jesús es el primogénito de toda la creación. Eso no quiere decir que fue el primero en nacer. Él es el prototipo, la plantilla la que estamos hechos. En versículos 16 dice, porque por él todas las cosas fueron creadas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, gobernantes o autoridades. Por lo tanto, Jesús nunca fue creado. Se encarnó a sí mismo, pero nunca fue creado, porque dice aquí mismo que Él fue el creador. Allí estaba Él en el principio, antes de que existiera el tiempo. Jesús estaba, antes de nacer en Belén, estaba tejiendo y tejido de la realidad. ¿Cómo? Génesis dice que Dios o Elohim dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. ¿Quién dice esto? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Piensen esto, Jesucristo estaba allí, estaba creando el tiempo. Está Él fuera del tiempo. Creó el sol. Cuando la Tierra completa una rotación, lo llamamos día y así es como experimentamos el tiempo. En el momento no hubo tiempo. Permítame decirlo en otra forma, para ilustrar la belleza y la naturaleza incomprensible Dios y Jesucristo. Él, Jesús, estuvo allí en el principio, antes de que comenzara el principio, porque estuvo allí antes de que comenzará cualquier principio. Él creó todas las cosas en el cielo y en la tierra. Piense en el arte que tienen para crear un rana arborícola mexicana y luego crear un cangrejo araña japonés. ¿Lo creó eso? Él creó eso. Él creó todas las cosas visibles, lo que veamos así como lo invisible. Los ángeles santos y los ángeles caídos. Él creó todo. Nuestros gobernantes y los políticos deben buscar una manera de gobernar en armonía con el verdadero rey. Todas las cosas son creadas por Él y para Él. Vemos que Jesús es el cúspide de todo. Todas las cosas fueron creadas para Él. Si no lo tenemos claro en versículo 17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Entonces nosotros mismos, nuestros átomos y moléculas se mantienen unidos porque Jesús nos mantiene unidos. ¿Está comprendiendo la persona y el poder de Cristo?
Este es quien es Él. Él es Dios visible, el creador y sustentador de todas las cosas. En el versículo 16 leemos, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo pueda ser preeminente. No sé si hay una cristología superior en la que tiene Pablo aquí en Colosenses. Jesús es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él está a cargo. Él es su reino y no el nosotros, o no el nuestro. Entonces, al considerar quiénes somos aquí en Mosaico, debemos recordar que somos una y sola iglesia dentro de la única iglesia universal. Todos somos responsables antes de la verdadera cabeza. Hay un reino y no es Mosaico. Hay una respuesta y no es nuestra forma de hacer las cosas. Es importante que escuche esto. Jesús es la cabeza de la iglesia, inamovible, imparable, siempre avanzando. Celebramos lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Estamos en el mismo equipo. No es la iglesia de nadie, ni el reino de nadie, sino de Él. Amén. Necesito ser claro sobre esto. No creo que esté mal señalar cuando alguien está fuera de la ortodoxia o está fuera de las escrituras, o donde puede estar predicando un evangelio falso. No creo que esté mal criticar la enseñanza falsa, pero cuando se predica el verdadero evangelio, donde musical o creativamente es diferente de nuestras propias costumbres o tradiciones, y las personas aman a Jesús con pasión, estos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ya sea que adoren con un órgano de tubos o alguien está alabando a Jesús con 2 tocadiscos y un micrófono. Si cree que la gente no puede adorar a Dios de esta forma, entonces creo que probablemente no disfrutará del cielo, porque el cielo tendrá representados todos los tipos de culturas y estilos diferentes. Así que comience a orar ahora mismo. Ore para que el Señor aumente su amor por culturas diferentes a la suya. Es cierto que Jesús ha hecho muchas cosas por ti más que lo que nadie ha hecho nunca. Pero todavía no se trata de ti. Dios que en todo dice que en todo Él podría ser preeminente. Esto significa en el centro de todo, el ápice de todo. Una forma de traducir la palabra preeminente es usar la palabra supremacía. La palabra supremacía tiene connotaciones negativas porque algunos han intentado cooptar el trono de Cristo para hacer una supremacía del blanco, no la supremacía de Cristo. Y es malvada. Una supremacía blanca es mala en muchos niveles diferentes. El racismo es malvado en tantos niveles diferentes, revela la atrocidad de esta creencia de que un grupo es superior a otro grupo, que un grupo tiene derecho al trono, pero no es la supremacía blanca, es la supremacía de Cristo, y Él destrona a cualquiera que intente robar su gloria. Él es supremo. Está por encima de todo. Pero a diferencia de las connotaciones negativas con esta otra ideología,
Supremacía no significa la desesperación de otro. Permítame decirlo nuevamente, su supremacía no significa la desesperación de otro. Aquí está la belleza del centro del Evangelio de esto. La supremacía de Cristo es para nuestro bien. En versículos 19 y 20 dice, porque en él quiso habitar toda la plenitud de Dios y por él reconciliar consigo todas las cosas, ya sean en la tierra o en el cielo, haciendo la paz con la sangre de su cruz. Pablo está entrando en una canción de alabanza aquí. Por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Pero espera, Pablo está dando la cura antes de que nos dé el problema. ¿Cuál es el problema? Dijimos que Dios es grande y creemos que nosotros también lo somos. No, no es así. Aquí está el problema. Podemos decir cosas como Jesús es genial, pero también amo los pecados de mi mascota. Creo que aquí en East Waco no conozco a muchos que sean hostiles a Jesús, pero en general es Cristo y algo. Vivimos esta mentalidad de Jesús y algo más. Adoramos a Jesús y abrazamos estas otras cosas para suplir lo que Jesús nos haya dejado faltando. Esto es como ir a un restaurante donde tienes un buffet, donde puedes elegir lo que quieres comer. ¿Quieres el arroz y los frijoles? Está bien. ¿Qué tipo de frijoles? ¿Qué tipo de carne? Puedes escoger algo en salsa roja o verde. ¿Quieres guacamole? También puedes tenerlo. Esta es la teología cristiana moderna donde las personas escogen y eligen lo que les gusta y dejan en paz las cosas que no les gustan. Esto es la teología del buffet. Pero Jesús no es una opción en un buffet. Vemos a Jesús como una opción. Pero Jesús no es una opción. Él es quien creó todo, incluyendo nuestra comida. Nos necesitamos dejar de pisar los frenos en la exaltación de Cristo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tocamos los frenos? Porque en el versículo 21 hay una gran brecha que dice, ¿y tú? Hay esa gran brecha entre su alteridad, su alteza y nosotros. El versículo 21 dice, ¿y ustedes que alguna vez fueron alineados y hostiles de mente haciendo malas obras, no podríamos ser más diferentes? Una vez que nos alienamos y no éramos simplemente extraños para Él, fuimos hostiles hacia Él, haciendo malas obras. Pero espera, yo soy una buena persona, no según las Escrituras. Dice, alineamos, extraterrestres, hostiles, solo somos hostiles, somos enemigos. Pero aquí en el versículo 22 dice, y ahora se ha reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte.
para presentaros santos, irrepresibles y irreprochables ante Él. Esta es la preeminencia de Dios a través del Rey Supremo Jesús. Aunque tiene toda la supremacía, reconcilia y nos devuelve a una buena posición. Tú y yo, muriendo por nosotros para presentarnos santos, irreprochables, irreprochables. Otra palabra para lo que está haciendo aquí es la que te justifica. Ahora bien, justificar algo no significa cambiar su naturaleza. Significa cambiar nuestra visión de algo. Justificar algo no significa cambiar su naturaleza, significa cambiar nuestra visión de él. Por ejemplo, imagine ver a un hombre golpeando a otro. Al principio podríamos pensar qué arrogancia, qué injusticia, hasta que descubrimos que el golpeando tenía una pistola y estaba robando al otro. Ahora ves que el primer hombre estaba justificado al protegerse a sí mismo y ya los demás, incluso cuando tuvo que recurrir a la violencia. Ahora el comportamiento está justificado, el comportamiento no cambió. Lo que cambió fue nuestra visión del mismo. Se convirtió en algo necesario. Convertirse en cristiano no se trata de volverse bueno. No es limpiarse para ser aceptable a Dios. Pablo dice que te presentará santo a sus ojos, sin mancha y libre de acusación. Jesús te justifica y cambia el punto de vista de Dios sobre ti, porque Jesús murió por ti. Por lo tanto, decimos que Dios te ama tal como eres. Debes saber que aquí en Mosaico perteneces incluso antes de creer que Dios te ama. No tiene que limpiar antes de entrar a nuestras puertas, si tuviéramos puertas. Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte como eres. No es amor dejar a la gente sentada en su inmundicia. No quiero hacerte sentir culpable, pero no es amor simplemente ignorar el elefante en la habitación. Es amor ponernos de rodillas y vendar a las heridas y ayudarlo a levantarse del suelo. Te ama demasiado para dejarte donde estás. Dios quiere lo mejor para ti. Creo que en fondo todos lo sabemos y lo queremos para nosotros. Pero aquí está la parte difícil. La única manera de mantener el rumbo y no rendirnos es cuando nos centramos en el Evangelio. Es decir, soy un alienígena hostil reconciliado con Dios, lo que significa que soy más pecador de lo que jamás sabré, y sin embargo soy mucho más amado de lo que jamás me atreví a creer. Estas son las buenas noticias. Lo que el Evangelio significa literalmente son buenas noticias. Dios te ama tan profundamente y porque eres amado, así no tienes que luchar por tu propio valor. No tienes que anhelar la atención. El Evangelio borra cualquier supremacía que creas tener. Luego se lo da Jesús, quien luego te da todo
su amor que siempre querrías. Es el como ping pong salvaje y es maravilloso que ocurre aquí. El Evangelio borra cualquier supremacía que crees tener y se la da a Jesús, quien dio su vida por ti. ¿Qué significa esto para la iglesia? Si se trata de una cosa, que sea sobre la única cosa que trata la Biblia. Si se trata de una cosa, giremos hacia el centro del universo que está centrado en Cristo. ¿Qué vino a ser Jesús? Él vino trajo a esperanza del Evangelio. Así que no estamos centrados en el hombre. Cada sermón, cada estudio bíblico, cada misión, cada acción está impulsada y orientada a la glorificar a Jesús y se centra en el Evangelio. Elevaremos y exaltaremos su nombre. ¿Afectará esto como amamos a nuestro prójimo? Absolutamente hablaremos de eso en las próximas semanas, pero como base estamos centrados en el Evangelio. Está en nuestra ADN. Lo que esto significa para las personas es que Jesús es el primero en todo. Jesús es el primero y yo no. Jesús es primero, no nosotros, nuestra denominación. ¿Puedes decir eso? Jesús primero no es mi país ni mi partido político. Puedes criticar los problemas de su propio país y los problemas de los partidos políticos basándose en que Jesús es el primero. Si Jesús es el primero y su lealtad final no es a su tribu, sino a Jesús. Todos. Entonces, si Jesús te lo dice, estás en mi asiento y eres leal y lo que sea que esté en su asiento, arrepentirte de la forma en que trataste de tomar su asiento. Arrepentido de las formas en que te has puesto o cualquier otra cosa ante Él. Él es amable y compasivo, justifica a los alienígenas hostiles. Jesús es el primero que esto consuela a sus almas. Jesús es preeminente sobre sus almas, es preeminente sobre su jefe, sobre la ciudad, sobre esta pandemia. Él es preeminente sobre todas las cosas juntas. Amén.